Cordial saludo, mi nombre es Marlene Juliana Castillo Ríos y el de mi compañera Carolina Idarraga Minota. A continuación vamos a presentar la ponencia titulada Implementación de estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de enfoque de género en la primera infancia de aldeas infantiles SOS Dagua en el año 2019. Se hace necesario implementar estrategias que promuevan la equidad de género desde la primera infancia, puesto que en la sociedad se ven los roles impartidos, donde el azul es para los niños, el rosado es para las niñas, el trabajo no remunerado para las mujeres y la economía del cuidado para los hombres. Esto lo que genera es una ruptura en la igualdad de género y fomenta la violencia de género, los abusos sexuales, el maltrato verbal, patrimonial, físico, psicológico o emocional. Esto por ende trae la vulneración de los derechos, no solamente de las mujeres, sino también de sus hijos e hijas, afectando el desarrollo íntegro y armonioso, especialmente de la niñez, lo cual nos lleva a la implementación de estrategias que fomenten este enfoque para promover ambientes de protección equitativos. Descripción del problema. Desde siglos atrás, hombres y mujeres han luchado por erradicar la inequidad de género. Este problema radica en que la sociedad ha establecido diferentes roles para hombres y mujeres. Esto se ve reflejado a través de la cultura, la sociedad, la economía, la participación política, la familia, la historia, entre otros, según Zamudio Ayala y Arana 2013. También se ve reflejado a través de la clasificación de diferentes actividades que desempeñan los seres humanos, como la clasificación de empleo, la clasificación de estudios y de deportes. Es necesario tener en cuenta que esto se ve reflejado desde edades tempranas, puesto que desde las pautas de crianzas ya se comienzan a formar estereotipos. La inequidad de género es una problemática nacional y regional y se extiende también a nivel local en el municipio de Dagua, puesto que el 24 de julio del año en curso, un joven de 21 años fue enviado a la cárcel por el feminicidio de Taliana Esmeralda Contreras Franco. Según la fiscalía, este joven torturó a la joven hasta causarle la muerte, luego la envolvió en una sábana y la lanzó a las aguas residuales del barrio Porvenir del municipio de Dagua, Valle del Cauca. Como este caso podríamos encontrar otros, pero el municipio de Dagua no dispone de cifras que den cuenta de la problemática, aunque existen entidades tales como la Comisaría de Familia, la Policía de Infancia y Adolescencia que generan reportes policíacos que no son sistematizados, a lo cual responde el subcomandante de la Policía de Infancia y Adolescencia, Andrés Tello, en una entrevista lo siguiente. La problemática de inequidad de género se evidencia a través de los reportes policíacos no sistematizados. Esto conlleva a reconocer que hay una falta de enfoque de género, de equidad, una ausencia de mecanismos de seguimiento, de sistematización y prevención de la violencia de género. En esta segunda diapositiva de descripción del problema, en el centro encontramos la inequidad de género como la problemática presentada. El Boletín de Indicadores de Equidad de Género, volumen 1, presentado por Casa Matria o la Subsecretaría de Equidad de Género de Cali, encontramos que se presentaron 6.500 casos de violencia de género hasta el año 2018. Medicina Legal arroja también un boletín comparativo llamado de violencia contra las mujeres. Esto es una comparación que se realiza entre el año 2018 y 2019 en los dos primeros meses, entre enero y febrero, donde encontramos 219 casos de violencia fatal. La violencia fatal aumentó en un total de 10%, y la violencia no fatal disminuyó. Pero es necesario tener en cuenta que la violencia no fatal son todos los tipos de violencia que no causan la muerte, y la violencia fatal es la violencia en su máxima expresión, que son los feminicidios y los suicidios causados a raíz de los acosos por sus exparejas o diferentes motivos. También encontramos que la Fundación Feminicidios Colombia arroja la primera cifra del año, que serían el primer semestre entre enero a junio, y encontramos 160 víctimas de feminicidios, lo cual nos lleva a mi compañera y a mí a plantearnos la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo implementar estrategias desde el enfoque de género a fin de fortalecer la equidad de género en la primera infancia de aldeas infantiles SOS Dagua? A raíz de la problemática presentada y también de las cifras,
hemos planteado los siguientes objetivos general y los objetivos específicos. Para el objetivo general tenemos implementar estrategias que promuevan el enfoque de género de la modalidad familiar en la primera infancia, aldeas infantiles SOS de Agua. Y para llevar a cabo este objetivo tenemos los específicos. El primero es identificar las relaciones de género que establecen las familias de los niños y las niñas de aldeas infantiles SOS de Agua. Y como segundo objetivo tenemos implementar estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la equidad de género en los niños y niñas de aldeas infantiles SOS de Agua. Y como último y tercer objetivo tenemos fomentar los vínculos afectivos a través del enfoque de género y las relaciones cotidianas en el grupo focal, que es el que acabamos de mencionar. Ahondando un poco más en la parte investigativa, ya estamos en la diapositiva del estado del arte. Para el estado del arte hemos trabajado con 3 mujeres. La primera es Mónica Guerra, la segunda es Gloria Calvo y la tercera Adalguisa Magaña. Mónica Guerra es nuestra autora internacional y en su artículo Propuestas didácticas para fomentar modelos coeducativos propone que el entorno escolar debe ser un ámbito libre de prejuicios y estereotipos sexistas para que éste pueda proporcionar unas pautas de relación entre los niños y las niñas de manera equitativa. También contamos con Gloria Calvo, que es nuestra autora nacional, en la cual en su artículo menciona la importancia de la equidad de género en los logros de aprendizaje. La finalidad de este artículo es la necesidad de un análisis frente a las diferentes pruebas que miden el aprendizaje y proponer estrategias para disminuir los prejuicios asociados al género, promoviendo un respeto mutuo entre hombres y mujeres. Esta autora realiza un comparativo entre las pruebas TERCE, las pruebas OCDE, las pruebas SABER, entre todas las diferentes pruebas, teniendo en cuenta que estas pruebas dejan en desventaja tanto a hombres como a mujeres, puesto que ella logra demostrar, comparando estas pruebas, que los hombres son mejores para matemáticas y las mujeres son mejores para lectoescritura, lo cual genera una ruptura, una brecha en la equidad de género. Y por último tenemos a Adalguisa Magaña, que es nuestra autora local, es una caleña, y en su artículo Enfoque de Equidad y Enfoque de Género menciona lo siguiente. La educación tradicional reproduce entonces discursos y acciones que fomentan la inequidad de género hacia las mujeres. Entonces, de esta manera se hace necesario brindar una educación de calidad teniendo en cuenta la diversidad de los niños y las niñas. Ella, a través de este artículo, crea una guía donde da pautas a los agentes educativos para que se tenga en cuenta la diversidad de los niños y los niños y se maneje su desarrollo a través de pautas de crianza y también entre las relaciones escolares de maneras equitativas. En esta diapositiva podemos encontrar la parte del marco teórico, el cual fue trabajado a través de 4 categorías. Tenemos la educación inicial, el género, la primera infancia y la familia. En educación inicial debemos de tener en cuenta que este es un derecho impostergable de la primera infancia y realizamos un recorrido histórico de la educación, teniendo en cuenta que la educación inicialmente comenzó con fines religiosos y a medida de que fue pasando el tiempo, entonces se fueron creando diferentes estrategias para que se pueda acceder de manera mucho más libre y espontánea a la educación, teniendo en cuenta que la educación inicial es un proceso multidireccional cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada el desarrollo integral. También encontramos el género. Hasta los años 60, el género hacía referencia a la diferencia biológica de los sexos. En otras palabras, sexo y género eran utilizados indistintamente, hasta que aproximadamente en los años 1995 llega John Money proponiendo el término papel de género para describir el conjunto de conductas atribuidas a hombres y mujeres. De esta manera, el término género ha ido transformándose hasta llegar a ser considerado un conjunto de características basadas en las particularidades biológicas según el sexo que un grupo social asigna a las personas y éstas se apropian con el desarrollo de su proceso de vida. La tercera categoría es primera infancia, donde manejamos esta como el reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de derecho y no como objetos de protección. Los intereses de los niños y las niñas deben ser puestos en primer lugar y prevalecer ante cualquier otro criterio.
Y finalmente, pero no menos importante, tenemos la categoría de familia, la cual debe garantizar el cuidado, las pautas de crianza y la sobrevivencia de sus integrantes, promoviendo la socialización, seguridad y bienestar de los niños y las niñas, evitando a través de las pautas de crianza pasarles estereotipos y roles a los niños y a las niñas, roles de género estereotipados. Ya casi para terminar, tenemos en esta diapositiva la metodología, donde podemos observar que se trabajó con una investigación mixta a través de la metodología IAP, que es la investigación, acción, participación, teniendo en cuenta el enfoque crítico social, que es el de las ciencias sociales y tiene como objetivo principal o como protagonista los sujetos y las sujetas. Es necesario tener en cuenta que esta investigación se centra en promover la práctica como transformadora generando los cambios sociales y que la IAP en este proyecto está pensada desde el impacto provechoso para la modalidad familiar de aldeas infantiles SOS Dagua. Al escoger la investigación mixta, lo que pretendemos es permitir equilibrar la subjetividad y la objetividad de las realidades y entre lenguajes y números tener una mirada más amplia que permita profundizar la problemática para lograr entenderla. No obstante a lo anterior, esta investigación mixta implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales e información que se recolectó a través de diferentes instrumentos de recolección de información o de datos. Para el objetivo número 1, utilizamos la encuesta en un grupo determinado, donde de allí escogimos un grupo focal. La encuesta se realizó a 50 mamás y se tomó un grupo de 17 como muestra para realizar las diferentes estrategias que ya las vamos a explicar en el segundo objetivo específico. En este segundo objetivo específico se trabajó con 6 talleres pedagógicos totalmente prácticos, donde lo que queríamos realizar era eso mismo, implementar esas estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la equidad de género, no solamente en las madres, sino también en los niños y niñas. Finalmente, trabajamos el tercer objetivo a través de los diarios de campo y de un formato donde investigamos y comparamos toda la normatividad que escogimos para trabajar y con el proyecto de aldeas infantiles para tener en cuenta de qué manera ellos tienen el concepto de niños, el concepto de niñas, el concepto de género y demás. Esta información todavía está en el proceso de análisis, entonces dicho esto, entonces no se encuentra en el trabajo de grado porque todavía estamos trabajando sobre ella. Finalmente tenemos la bibliografía. Muchas gracias.